Nuevamente, con la providencia de Dios, estamos en este nuevo día, empezando esta semana, primer día de la semana, donde glorificamos a nuestro Rey, a nuestro Señor, en este primer día de la semana que Dios nos ha dado para reunirnos por las redes y saber que estamos en las manos y en la providencia de Dios, esperando a que muy pronto, mis queridos hermanos, estemos ya en la iglesia y podamos reunirnos juntos y poder verdaderamente estar como iglesia. Mientras tanto, mis hermanos, estaremos por estos medios y lo más probable es que ya el otro mes esto ya se haya calmado y ya verdaderamente estemos nuevamente juntos como iglesia. Mis hermanos, les saludo con mi familia, les amamos de entrañable misericordia y le damos gracias al Señor por este nuevo día, porque cada día son nuevas sus misericordias. Vamos a orar, mis hermanos, para entrar en el mensaje en esta mañana y seguir con las doctrinas de la gracia en el plan, las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir ante ti sabiendo, Señor Dios Todopoderoso, que tu bendito Hijo nos ha limpiado con su preciosa sangre. Bendito Rey, bendito Señor, y nos ha redimido de todo pueblo, de toda nación, y nos ha hecho aceptos en ti, Padre, por su obra perfecta. Esa obra perfecta que en la cruz llevó a cabo para perdonar nuestros pecados y redimirnos delante de ti, Padre. Te alabamos, precioso Señor, te glorificamos, te exaltamos en esta mañana y te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, trayendo la palabra para cada vida, para cada corazón, que nos nutre, que nos alimenta en esta mañana, Señor, y que sea esa palabra, Señor, que corra como ríos de agua de vida, en cada corazón. Y asimismo, Señor, las personas que nos escuchan por primera vez y han recibido este mensaje, pero no han nacido de nuevo y no han venido a la fe, Señor, te pedimos por ellos para que tu obra preciosa del Espíritu Santo se manifieste en sus vidas, Señor, eficazmente, como vamos a hablar en esta mañana, Señor, de la gracia irresistible o llamamiento eficaz en las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Seguimos con este maravilloso tema que hemos estado enseñando acerca de las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan, y cómo hemos visto, mis hermanos, cómo hemos desarrollado cada una de ellas. Hoy es la cuarta doctrina que vamos a desarrollar aquí en el Evangelio de Juan, y es la gracia irresistible. Ya vimos la depravación total y hemos dicho cómo el hombre está completamente caído, su voluntad está totalmente esclava al pecado. El hombre solamente en su libre albedrío puede escoger, mis hermanos, es el pecado, hacer el mal. Lógicamente, cuando hablamos de esa depravación total, no queremos decir que el hombre quedó completamente, pues, que no puede hacer ningún bien, pero escoger a Dios, ya hemos visto que escoger a Dios, el hombre en su voluntad, como Pablo nos lo ha dicho también en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, nos dice que el hombre está totalmente en su voluntad inhabilitado para escoger a Dios, y es por eso que el hombre necesita de esa elección incondicional, como la vimos también en el Evangelio de Juan, donde esa elección incondicional es por obra de Dios mismo, que ha planeado esta elección desde antes de la fundación del mundo,
para todos aquellos que han sido escogidos, para todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, y por eso se desarrolla la tercera doctrina, que es la expiación limitada, o sea que Cristo viene a cumplir ese plan perfecto de Dios, esa obra perfecta, y en la cual Cristo va a morir, no por todo el mundo, como lo dijimos hace 8 días, sino que va a morir por el pueblo de Dios, por la iglesia, por los escogidos y por aquellos que el Padre le ha dado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Por eso las doctrinas de la gracia, como hemos visto, lo que hacen es humillar a los hombres y exaltar la gloria de Dios, y para eso estamos en esta mañana, para exaltar a Dios en esta mañana. El Evangelio no está centrado en el hombre, sino que está centrado totalmente en la gloria de Dios, y es por eso que las doctrinas de la gracia son desconocidas en la mayoría de iglesias hoy en día. Las iglesias dicen ser protestantes, pero verdaderamente no conocen el trasfondo de toda la historia de la iglesia y cómo Dios nos ha dejado completamente en el desarrollo de la iglesia, y más exactamente en el siglo XVII, cuando se levanta, en el siglo XVI, cuando se levanta Martín Lutero en 1517 a clavar sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, allá en Alemania, y vemos cómo verdaderamente esto trajo una reforma a la iglesia, y en la cual comenzó ese desarrollo de volver realmente a las escrituras. Y es por eso que nosotros también hablamos de las 5 solas, que son completamente olvidadas, y donde la iglesia siempre, las ha tenido, la iglesia reformada, y es por eso es que nosotros necesitamos volver a esas raíces y volver verdaderamente a la verdad del Evangelio. Eso es lo que estamos haciendo, recordando esas doctrinas tan principales que se dio en el sínodo de Dort en 1619, y donde vemos cómo verdaderamente el arminianismo fue refutado, y estas 5 doctrinas se levantaron por encima de lo que decían los seguidores de Jacob Arminio. Y es por eso que vemos cómo en la historia se ha desarrollado estas doctrinas maravillosamente, y es lo que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, mis queridos hermanos. Por lo tanto, en esta mañana, otra vez, miremos cómo en el Evangelio de Juan vamos desarrollando esta gracia irresistible, esta doctrina maravillosa, y que la vamos a desarrollar en esta mañana, y que vamos a empezar desde el capítulo 1, mis hermanos. Ya hemos dicho que esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Esto lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí vemos la depravación total del hombre. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vemos cómo el pueblo judío rechazó verdaderamente aquel Hijo de Dios, el Mesías encarnado, aquel que venía a cumplir la obra perfecta del Padre. Y dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, mire lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es aquí donde vemos esa elección incondicional, donde Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo, donde no somos engendrados por sangre ni voluntad de carne. Esto no nace de la obra de los hombres. El hombre no puede por sí mismo venir a Cristo, venir verdaderamente a la salvación, sino que verdaderamente esto nace de la voluntad de Dios, como el apóstol Pablo nos lo ha dicho en Efesios capítulo 1, versículo 4, que es por el puro afecto de su voluntad que los hombres pueden venir a la salvación, porque Dios, por el puro afecto de su voluntad, por el amor,
por su voluntad, Él ha hecho verdaderamente esta obra por medio de su Hijo amado Jesucristo, de que los hombres vengan realmente a la salvación. Esto no, como ya lo hemos dicho, esto no depende del que quiere ni del que corre, sino verdaderamente de aquel que tiene misericordia, de aquel que verdaderamente trae a los hombres misericordia y les da esa gracia para que vengan a la salvación. Y por eso vemos cómo Jesús se encarna, muere por los suyos. Por eso hablamos de esa expiación limitada, de que Cristo viene a morir por su pueblo, de que Cristo viene a morir por los suyos, viene a morir por su iglesia. Y es allí donde podemos ver que la gracia irresistible es aplicada a todos aquellos y es consecuencia de los que Cristo ha muerto. Y por eso es que es maravilloso ver cómo se entrelaza y va encadenada cada una de estas doctrinas, y vemos cómo esta gracia irresistible viene a todos aquellos por los cuales Cristo ha muerto y por los cuales Cristo ha dado su vida, por su pueblo, por su iglesia, por todos aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y por eso la gracia de Dios es irresistible. ¿Y por qué? No se puede resistir, porque son todos aquellos que el Padre le ha dado a su Hijo, y es donde verdaderamente el Señor Jesucristo, al morir por ellos, ahora el Espíritu Santo va a aplicar esa obra de Cristo en la cruz efectivamente a sus escogidos, a todos aquellos que son escogidos, aquellos que van a pertenecer al pueblo de Dios, aquellos que verdaderamente van a ser parte de la iglesia de Dios. Y es por eso que la gracia no se puede resistir. Por eso es que el arminianismo nos dice que el hombre puede resistir la gracia de Dios, y toman por ejemplo el texto de Hechos capítulo 7 versículo 51, cuando Esteban estaba siendo apedreado y les dice: ustedes siempre son duros de servicio, ustedes resisten al Espíritu Santo. Y es ahí donde dice los arminianos que el hombre puede resistir al Espíritu Santo. Lógicamente el hombre resiste al Espíritu Santo porque es duro de servir, el corazón no ha sido circuncidado, y esto nos lleva completamente a que es Dios el único que puede cambiar y transformar ese corazón, circuncidarlo, y lo único que puede hacer que nuestro corazón sea circuncidado es la obra de Cristo en la cruz. O sea, Cristo muere en la cruz efectivamente por su pueblo, y es por eso que Cristo envía el Espíritu Santo a todos aquellos que han sido escogidos, y es aquí donde se les va a aplicar, el Espíritu Santo va a aplicar la obra de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, va a circuncidarnos, y realmente nosotros vamos a poder arrepentirnos, nacer de nuevo. O sea, primero nacer de nuevo, arrepentirnos, creer y venir verdaderamente a la salvación. Y es por eso es que es tan maravilloso de la gracia irresistible, porque el propósito de esta gracia irresistible es aplicar la obra de Cristo en los elegidos, aquellos que han sido escogidos y aquellos que han sido desde antes de la fundación del mundo dados a Jesús, para que la obra del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, y seamos transformados por el poder de Dios. Y es por eso que es maravilloso ver cómo se va encadenando cada una de estas doctrinas en el Evangelio de Juan, y vamos a seguir viéndolo, y lo que quiero es que pasemos al capítulo 3, donde verdaderamente nos habla de esa gracia irresistible que vamos a recibir todos aquellos que verdaderamente nacemos de nuevo. Por eso a Nicodemo Jesús le dijo en el versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, aquí nos está hablando de que el hombre está muerto en sus pecados, en sus delitos, y que necesita nacer de nuevo. O sea, la gracia irresistible, la obra de Dios eficazmente sobre los escogidos, va a hacer que nosotros nazcamos de nuevo.
el hombre no puede nacer de nuevo por sí mismo. Por eso es muy claro, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, mis hermanos y personas que nos están escuchando en esta mañana, y es donde aquí el mismo apóstol Juan nos está diciendo ese encuentro de Jesús con Nicodemo, y donde Nicodemo le dice, ¿acaso necesito entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? O sea, Nicodemo, siendo todo un conocedor de la ley, no se da cuenta que este nacimiento ya ha sido prometido, ya ha sido prometido, y eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 36, donde es la obra del Espíritu Santo viniendo al corazón de los hombres, y es donde verdaderamente los hombres van a venir a ser cambiados y transformados por el poderoso Espíritu Santo de Dios. Y vamos a Ezequiel capítulo 36, que es donde Nicodemo ignora lo que el mismo Señor Jesucristo le está hablando, y es donde muchos ignoran. Por eso nosotros necesitamos tener una teología bíblica, comprender verdaderamente estos pasajes a la luz de lo que nos dice también el Antiguo Testamento. Y acuérdese que aquí no se había escrito el Nuevo Testamento, y que Jesús está hablando estas palabras haciendo referencia al Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento está dando estas promesas del nuevo nacimiento, y cómo verdaderamente la obra de Cristo iba a ser aplicada sobre sus elegidos para que verdaderamente sean templo del Espíritu Santo y ser cambiados y ser transformados. O sea, de eso se trata esta elección, este llamamiento eficaz. De eso se trata verdaderamente esta gracia irresistible, donde verdaderamente el poder del Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y nos va a cambiar y nos va a transformar verdaderamente para ser hijos de Dios. Y es aquí donde quiero que vayamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y mire lo que dice Ezequiel 36, 25 hasta el 27, que es maravilloso esta promesa que Ezequiel nos da aquí, y que se cumple perfectamente en la obra de Cristo, perfecta en la cruz, para todos sus escogidos, para todos sus llamados, a los cuales van a ser llamados eficazmente. Mire lo que dice: y esparciré, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire que el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, es el que va a aplicar esta obra en el corazón de todos aquellos que verdaderamente han sido escogidos, y que esta obra va a ser hecha por medio de la obra del Espíritu Santo, que la va a aplicar al corazón de todos los escogidos. Y miren lo que dice: esparciré sobre vosotros, es Dios el que esparce sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, mire que el mismo Dios está diciendo, os daré un corazón nuevo. Dios mismo es el que coloca un corazón nuevo. El corazón de piedra, el corazón que se resiste, el corazón que no quiere saber nada de Dios, no puede resistir a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo sobre el corazón, que el corazón de piedra, que va a ser cambiado a un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Maravilloso. Y mire lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y
los pongáis por obra. Por lo tanto, aquí vemos muy claramente cómo la obra del Espíritu Santo iba a venir al corazón de todos aquellos que han sido elegidos, que han sido escogidos, aquellos en los cuales el mismo Dios va a aplicar la obra del Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y es maravilloso porque esto no nace de nosotros, es Dios mismo en ese plan de salvación, en ese plan de redención donde nos dice que nos va a limpiar con agua limpia, o sea, la obra de Cristo, la obra perfecta, la obra de Cristo que nos limpia de nuestros pecados completamente, es la obra soberana perfecta de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, que nos limpia de nuestras inmundicias y de nuestros pecados. En la obra de Cristo es la única que nos puede santificar delante del Padre y que nos da una nueva vida y nos da un nuevo corazón. Como dice aquí, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es maravilloso. Dios quita el corazón de piedra, el corazón que no quería venir a Cristo, el corazón que estaba impedido completamente por el pecado. Dios lo quita por la obra preciosa de Cristo y ahora nosotros tenemos un corazón nuevo. Es Dios dándonos un corazón de carne para poder entender la obra de Cristo, para poder venir verdaderamente al arrepentimiento y creer en esta preciosa salvación. Y por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es imposible que el hombre pueda guardar los mandamientos de Dios, ponerlos por obra, si verdaderamente no nace de nuevo. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí en Ezequiel y en Juan capítulo 3. Verdaderamente vemos cómo el hombre, a través de esta obra perfecta, el nuevo nacimiento, va verdaderamente a tener un corazón nuevo, va a tener verdaderamente la obra de Cristo en su corazón para que realmente camine en los mandamientos y en los preceptos de Dios. Es imposible que el hombre por sí mismo naturalmente pueda verdaderamente servir y amar a Dios si no nace de nuevo. No puede ver el reino de los cielos si realmente este hombre no nace de nuevo. Y es por eso tan importante este capítulo 3, donde entendamos que esta gracia irresistible, este nuevo nacimiento, se le va a dar a todos aquellos por los cuales Cristo muere efectivamente, y entonces el Espíritu Santo es enviado para cambiar y transformar nuestros corazones. Esta es la gran ventaja que nosotros ahora tenemos como creyentes del nuevo pacto, donde realmente el Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo, glorifica a Cristo verdaderamente. Hoy en día lo que hacen las iglesias es glorificar más al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ha sido es enviado para aplicar la obra de Cristo y nosotros glorifiquemos a través de esta obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Glorifiquemos a Jesucristo, al Hijo de Dios, en el cual toda rodilla debe doblarse. ¿Por qué? Porque realmente esta obra preciosa viene a nuestros corazones, nos cambia y nos transforma. No queríamos saber nada de Dios, no queríamos hacer su voluntad, no queríamos guardar sus mandamientos, pero ahora verdaderamente por esta obra preciosa y maravillosa, ahora nosotros tenemos la capacidad de agradar a Dios, la capacidad de hacer su voluntad, de caminar en sus mandamientos, de caminar en sus estatutos. Y es tan maravilloso, por eso es maravilloso cómo el Espíritu Santo nos aplica la obra de Cristo y nacemos de nuevo para que nosotros realmente nos arrepintamos, creamos en este precioso evangelio y caminemos dando fruto en esta vida que Dios nos ha dado. Por eso ahora podemos ver
como también el apóstol Pablo se refiere a esa obra en Primera de Tesalonicenses. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses un momentico, y es donde nos muestra cómo el evangelio es predicado a todo mundo. Generalmente a todo mundo es predicado, pero verdaderamente el Espíritu Santo viene con poder, y es aquellos que han sido elegidos donde les va a aplicar la obra de Cristo para que realmente nazcan de nuevo y realmente sean cambiados y transformados para ser hijos de Dios. Por eso el evangelio no solamente consiste en esa predicación de palabras. Aquí yo estoy predicando la palabra de Dios, pero no va a producir ningún efecto si el poder del Espíritu Santo no viene y cambia y transforma esas vidas. Es el poder del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios en sus escogidos, que va a cambiar los corazones y las vidas. Por eso usted me puede estar escuchando y no pasar nada, y también puede estar escuchándome y en el transcurso del día o los meses, la vida del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo va a venir a su vida, va a cambiar su corazón, y realmente el poder de Dios va a cambiar y transformar el corazón, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con muchos hermanos en la iglesia, como lo ha hecho en todo el mundo entero, trayendo salvación a sus escogidos. Y usted de pronto dice, pero ¿cómo yo me doy cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo va a aplicar esa obra de Cristo en mí? Es una obra soberana de Dios, y donde Dios en un momento del tiempo la va a aplicar a todos aquellos que verdaderamente Dios le ha dado al Hijo por medio de esa obra soberana. Y es aquí donde lo vemos en el apóstol Pablo diciéndolo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo sabía que le estaba hablando a esa iglesia que ha sido elegida. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo. Mire lo que dice, que llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo importante que vemos aquí, mi hermano, es que este evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Es el poder, la obra del Espíritu Santo cambiando y transformando el corazón de los hombres. Los hombres pueden resistirse al llamado en las palabras de Dios, pero nunca podrán resistirse al poder y al llamado del Espíritu Santo por la obra efectiva de Cristo. Y es allí donde verdaderamente el poder de Dios viene al corazón de los hombres, los cambia y los transforma. Puede que tú estés diciendo, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada del evangelio, pero te puede pasar como me pasó a mí, como le pasó al apóstol Pablo, yendo camino a Damasco a asesinar cristianos, y el poder de Dios vino sobre la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo lo vamos a ver, mis hermanos, ahora siguiendo desarrollando este tema? Y no pudo él decir, no, yo no quiero ser cambiado, yo no quiero ser transformado, yo quiero seguir matando cristianos. No, el poder del Espíritu Santo vino, lo cambió y lo transformó. Y vemos cómo el apóstol Pablo ha sido uno de los hombres más importantes de la historia de la iglesia, y que verdaderamente fue cambiado y transformado por esa obra preciosa del Espíritu Santo en sus corazones. Por lo tanto, mis hermanos, en este capítulo 3 es muy importante cómo vemos que el Espíritu Santo cambia y transforma a los hombres por el nuevo nacimiento, y es ahí donde se hace por ese llamamiento eficaz, ese llamamiento que ha sido hecho por Dios desde antes de la fundación del mundo hacia sus escogidos.
en el capítulo 4 lo vemos palpable en esta mujer samaritana, mis hermanos, y donde vemos donde esta mujer que realmente estaba separada o no hacía parte verdaderamente del pueblo de Dios, de los judíos en ese entonces, como lo vemos y como se le acerca a Jesús y le dice, pero ¿cómo tú me estás hablando si entre nosotros no hay esa armonía entre judíos y samaritanos, no se hablaban? Y es ahí donde vemos cómo verdaderamente el evangelio rompe todo parámetro cultural, y es lo que estamos viendo en lo que ha pasado toda esta semana, mis hermanos, viendo cómo se ha levantado en Estados Unidos esas protestas de lo que pasó con este hombre que fue muerto supuestamente por el racismo, pero es aquí donde el evangelio rompe todas esas barreras, mis hermanos, y es donde vemos a esta mujer samaritana recibiendo de parte del Hijo de Dios esa agua viva, esa misma agua que en el capítulo 3 que nos hace nacer de nuevo, esa misma agua que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 10, mis hermanos, podemos leer ahí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto es lo que necesita realmente los hombres, esto es lo que necesita la humanidad. O sea, lo que necesita verdaderamente es nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de la obra de Cristo. Esta agua viva que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, esta agua viva es la que puede cambiar y transformar el corazón de los hombres. Por eso el mismo Jesús en el capítulo 7 de Juan, él se levanta en ese último día de la fiesta ofreciendo esa agua de vida. Ven, todos aquellos que tengan sed, vengan y beban gratuitamente de esta agua de vida. Pero ¿qué es lo que le impide al hombre beber de esta agua de vida? Pues lógicamente el corazón que está completamente hecho de piedra, está muerto, y por eso necesita ser circuncidado, por eso necesita realmente ser regenerado, ser transformado por medio de esa obra preciosa del Señor Jesucristo. Por eso es maravilloso cómo vemos que esta mujer que estaba separada del pueblo de Dios, pero viene aquel que verdaderamente une verdaderamente a los hombres con el Padre por su obra efectiva. Esa agua de vida iba a ser derramada completamente en su sacrificio, su sangre iba a ser completamente derramada para que nosotros vengamos verdaderamente a tener ese cambio, esa transformación por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí podemos ver ese llamado irresistible, ese llamamiento eficaz a esta mujer, donde Jesús le ofrece esa agua, y esta mujer lógicamente cree en Jesús. ¿Pero por qué cree? Porque era una de las ovejas perdidas del pueblo de Israel y que ha sido escogida para salvación, y donde Jesús se le revela completamente de que Él es verdaderamente el Cristo y es verdaderamente el Hijo de Dios. Y es donde esta mujer, por la obra del Espíritu Santo, cree en Jesucristo y bebe de esa agua de vida que le transforma y que le cambia. O sea, es maravilloso ver que ese llamamiento eficaz, lo que hace, los frutos que trae ese llamamiento eficaz, es que nos cambia, nos santifica, para verdaderamente nosotros dar testimonio de Cristo, como lo hizo esta mujer. Sale corriendo a dar estas buenas nuevas hacia muchos de los samaritanos, y vienen por medio de ella a oír a Jesús, y muchos de ellos creen, porque es la obra de Dios, es la obra preciosa del Espíritu Santo aplicando efectivamente la vida y la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Y también lo podemos
seguimos avanzando y lo vemos en el capítulo 5 con el paralítico. Este hombre verdaderamente, a pesar de que fue sanado, este hombre, lo que vemos la evidencia es que no creyó en el Hijo de Dios, y es donde vemos verdaderamente cómo muchos son los llamados, como dice el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 7, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y es aquí donde vemos, mis hermanos, donde realmente este hombre, a pesar de que recibió una sanidad, realmente lo que vemos, no vemos un cambio, una transformación, donde realmente su vida fuera cambiada y transformada. Ahora, lo estamos diciendo a la luz de lo que nos dicen las Escrituras. Puede que después haya sido cambiado, transformado, pero lo que nos muestran las Escrituras es que este hombre, el mismo Señor le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Pero lo que vemos, no vemos un cambio de vida en este hombre. Lo que vemos verdaderamente es que realmente este hombre lo que hace es hablar de Jesús, que fue el que lo sanó, pero verdaderamente no lo vemos en un cambio, en una transformación. Por lo tanto, esa obra de Cristo, que es efectivamente aplicada en sus elegidos, en sus escogidos, va a traer esa evidencia de cambios y transformación en el corazón de los hombres. Y es por eso que en el versículo 21 lo dice muy claramente, en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí es muy claro que es Dios mismo dando vida a los que Él quiere, a los que Él verdaderamente quiere darle vida. Y es donde vemos que el Espíritu Santo le aplica esa vida a la mujer samaritana, y a este hombre vemos que no hay un cambio, una transformación. Y en el versículo 25 también lo vuelve a repetir: de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. O sea, los que la oyeren vivirán. O sea que es la obra de Dios trayendo esa vida nueva sobre el corazón de aquellos que han sido llamados para esta maravillosa gracia irresistible y eficaz. Y por eso en el versículo 28 también lo vuelve a repetir: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo estábamos? Muertos. Estábamos en los sepulcros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué pasa? Oímos la voz no solamente de la predicación en el Evangelio, sino la voz del Espíritu Santo que nos levanta. Viene el poder del Espíritu Santo y nos levanta para verdaderamente nacer de nuevo, arrepentirnos, ser transformados, ser cambiados, caminar en los mandamientos del Señor, amar las cosas de Dios, amar esta preciosa escritura y verdaderamente ser hijos de Dios. Y esto es lo que podemos ver en este capítulo 5, cómo verdaderamente aquellos que oyen efectivamente la voz de Dios por el poder del Espíritu Santo van a salir de los sepulcros, van a salir de la tumba y realmente van a caminar en una vida transformada, verdaderamente una vida agradando al Señor, una vida dando fruto de que verdaderamente la obra de Cristo ha sido aplicada en sus corazones. Ese corazón de piedra ha sido cambiado en un corazón de carne para hacer la voluntad de Dios. Y seguimos avanzando en el capítulo 6, ya lo hemos dicho varias veces también, de esa gracia irresistible. En el versículo 37 nos lo habla, mis hermanos: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene,
no le echo fuera. Y en el versículo 44 podemos ver: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire lo que dice aquí: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, cuando vemos el verbo, cuando vemos la raíz griega de trajere, es el verbo sarpazo, es traer a la fuerza. ¿Pero por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo en la obra de Dios que no se puede resistir, en la obra de Dios que no podemos resistir, y es donde verdaderamente el hombre que está esclavo en sus delitos, en sus pecados. Acuérdese, como lo dijimos en Juan capítulo 8, el hombre está esclavo a sus placeres, es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado, y es donde Dios lo atrae con cuerdas, con cuerdas de amor, lo atrae por el puro afecto de su voluntad, y es donde el hombre no se puede resistir a ser cambiado y transformado por la obra de Dios. O sea, Dios no está esperando a que tú le digas: entra a mi corazón, aquí está mi corazoncito. No, Dios verdaderamente lo que hace es traerte al cambio, al arrepentimiento por la obra de Dios maravillosa. Y es ahí donde tú vas a ceder a esa voluntad, cuando realmente el Espíritu Santo te regenera y verdaderamente te das cuenta de tu condición y te arrepientes y vienes y le dices al Señor: soy un pecador, te necesito, estoy muerto en mis delitos, en mis pecados. Y es ahí donde Dios te cambia ese corazón de piedra, ese corazón que no quería saber nada de Dios, y te coloca un corazón nuevo para que verdaderamente tú creas en este precioso evangelio y vengas verdaderamente al arrepentimiento. Eso es lo que verdaderamente hace la gracia irresistible: cambiar nuestro corazón de piedra, cambiar este corazón que no quería saber nada de Dios. Nos es dado un corazón nuevo para que nosotros verdaderamente nos arrepintamos y verdaderamente caminemos en las cosas de Dios, en sus mandamientos, que caminemos verdaderamente en su voluntad. Y es aquí donde podemos ver en este capítulo 6, volviendo a repetir el mismo Jesús en el versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y por eso desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Esta palabra es dura, como el versículo 60 nos lo dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Pues esta palabra la pueden oír todos aquellos que el Espíritu Santo realmente viene y le aplica la obra efectiva de Cristo a sus corazones, les hace nacer de nuevo, les cambia y les transforma para que verdaderamente vengan a amar a Jesucristo, a su Señor y a su Salvador. Y por eso en el capítulo 7, como ya lo hemos dicho, se manifiesta nuevamente esa agua de vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida, ríos de agua viva. Son estos ríos de agua viva los que verdaderamente hacen que nuestros corazones sean cambiados, sean transformados por la obra preciosa del Señor Jesucristo. Y aquí, mis hermanos, pasamos al capítulo 8, y es donde vemos y lo que hemos dicho de esta mujer que es cambiada, que es transformada, esta mujer que es encontrada en el acto mismo del adulterio, y donde la gracia irresistible viene sobre esta mujer
y es donde se ve cara a cara con Jesús, que ni siquiera Él le acusa, porque el Espíritu Santo lo que hace verdaderamente es que ella vea el pecado. O sea, la gente te puede acusar, tu mismo corazón te está acusando ahí, pero tú no puedes cambiar por sí mismo. Tiene que ser una obra, como Ezequiel nos ha dicho, esa obra de Dios efectivamente cambiando y transformando los corazones. Mucha gente por sus mismos esfuerzos tratan de cambiar sus vidas, tratan de hacer muchas cosas como enseña la Iglesia Católica Romana, y por eso es que ellos dan los sacramentos, creyendo que por medio de los sacramentos y la penitencia y una cantidad de cosas, como lo experimentó Martín Lutero, y es donde Martín Lutero, cuando se halla verdaderamente el texto en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, en Habacuc dice: mas el justo por la fe vivirá. Y es donde verdaderamente Martín Lutero vio las escrituras. El Espíritu Santo cambió ese corazón de piedra y verdaderamente vino a la nueva vida, fue regenerado, y es ahí donde dijo: el justo por la fe vivirá. Y es donde verdaderamente Martín Lutero le dijo a todos aquellos que estaban en esa época: el justo vivirá, es por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo es que nosotros verdaderamente podemos vivir, no por los sacramentos, no por las cosas que nos ha impuesto la Iglesia Católica Romana, no porque el bautismo creen que los hacen nacer de nuevo. No, el que nos hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo, que verdaderamente nos bautiza, como dice el apóstol Pablo, en la obra de Cristo, nos redime, nos cambia, nos transforma, y somos nuevas criaturas, y es por esa obra preciosa que los hombres son cambiados y transformados. Por eso esta mujer en su interior estaba completamente sucia, completamente llena de pecado. Exteriormente la acusaron, pero verdaderamente el que interiormente la podía cambiar y transformar era Jesucristo, la obra preciosa, transformadora de Cristo, la obra del precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo verdaderamente viene a sanar. Es nuestro corazón que vale, que las personas sean sanas físicamente, pero su corazón sigue podrido. Es el Espíritu Santo que cambia este corazón podrido, que cambia este corazón lleno de pecado, que está esclavizado, como el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Juan nos lo dice aquí: de cierto, cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad la que nos hace libres, es la verdad de Cristo, es la verdad del Espíritu Santo que viene y cambia y transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso, mis hermanos y personas que nos están escuchando en esta mañana, tú puedes seguir preso y seguirás preso en tus delitos y pecados, y por más que te esfuerces en tu propia voluntad, nunca podrás libertarte. El único que puede libertar este corazón se llama Jesucristo, el agua de vida eterna, el agua, la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Es el único que te puede hacer libre de tus pecados. El único que te puede hacer libre de ti mismo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino y dio su vida en rescate por todos aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es maravilloso en este capítulo 8 ver que el único que puede libertarnos de nuestra esclavitud del pecado es el Hijo de Dios. Es el poder del Espíritu Santo aplicado eficazmente en ese llamamiento eficaz. La obra de Cristo aplicada eficazmente en nuestros corazones para nosotros ser cambiados y transformados y dejar de vivir en una vida en esclavitud al pecado. Es maravilloso cómo las doctrinas de la gracia nos expresan ese amor eterno de Dios sobre todos nosotros,
Y tú que me estás oyendo, ese mismo amor de Dios es el que te está llamando, y ese mismo amor de Dios es el único que puede cambiar y transformar el corazón de los pecadores. Y por eso Jesús dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este es el bendito y glorioso evangelio que puede cambiar y transformar a hombres pecadores en hombres verdaderamente nacidos de nuevo, para agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pasamos al capítulo 9, donde ya hemos visto a este hombre que era ciego de nacimiento, y donde el poder irresistible de Dios cambia y transforma a este hombre. ¿Y cómo lo vemos en esa gracia irresistible? Este hombre, podemos ver que fue cambiado y transformado por la gracia irresistible de Dios, porque aún siendo ciego, el único que pudo abrirle los ojos espirituales, o sea, Jesús hizo esa obra de abrirle físicamente los ojos, pero la gracia irresistible abrió su corazón para que creyera en el Hijo de Dios. Y por eso cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, lo halló y le dijo, o sea, Jesús siempre va a sus ovejas, siempre busca a sus ovejas perdidas, y esa gracia irresistible completamente les va a hacer nacer de nuevo, y que ellos verdaderamente vengan y crean verdaderamente en quién es Él. Muchos lo rechazaron, pero vemos cómo esta gracia irresistible, esta gracia eficaz es aplicada a este hombre, y cómo verdaderamente este hombre cree en el Hijo de Dios. Y por eso le dice, y hallándole le dijo, versículo 35 del capítulo 9, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí vemos esta gracia irresistible, donde vemos, mis hermanos, cómo este hombre verdaderamente es cambiado y transformado para adorar y glorificar al Hijo de Dios. La gracia irresistible nos lleva verdaderamente a adorar a este Dios verdadero, como se le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Y por eso, cuando realmente somos cambiados y transformados, vamos a adorar a este Dios verdadero de las Escrituras. Y esta gracia irresistible pasa al capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde nos habla verdaderamente, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis hermanos, esta gracia irresistible es donde Jesús ha puesto su vida por sus ovejas, y donde nosotros, como ovejas del Señor, no podemos resistirle conocerle, no podemos resistirle verdaderamente venir y conocer al Hijo de Dios. Por eso esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que tú has enviado. Esta gracia irresistible nos transforma, nos libera de nosotros mismos, nos libera de nuestra esclavitud, queridos hermanos, para conocer a nuestro verdadero pastor, aquel que ha dado la vida por nosotros. Esta gracia irresistible lo que hace es humillarnos para conocer al Hijo de Dios, para venir a las Escrituras y empaparnos de ella, venir a las Escrituras y amar esta palabra viva y eficaz que cambia y transforma nuestros corazones. Y es tan maravillosa esta gracia irresistible, como nos lo muestra en el capítulo 11 de Juan también, cómo vino sobre la vida de Lázaro, y cómo lo vemos en el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con las vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Esta gracia irresistible
nos desata esta gracia irresistible, nos libera de nuestro pecado, de nuestra muerte. Escuchamos la voz de Dios efectivamente para venir y servirle a este Dios maravilloso. Maravilloso. Esto es lo que hace la gracia irresistible. Nos libera del pecado, nos libera de las ataduras de Satanás, nos libera de nosotros mismos para que nosotros sirvamos a este Dios vivo, verdadero, mis queridos hermanos. Y tú que me escuchas, este es el único Hijo de Dios que puede liberarte en tu corazón, que puede liberarte y transformarte para ser un verdadero Hijo de Dios y cambiar y ser cambiado y transformado a la imagen de aquel que es aquel bendito Salvador, aquel bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pasamos al capítulo 12, donde vemos completamente en este versículo 32, y yo si fuere levantado de tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y quiénes son todos? Todos sus elegidos, todos aquellos que han sido destinados a esta bendita gracia. Muchos rechazan, muchos no quieren saber del Hijo de Dios, pero aquellos que son sus ovejas, que están descarriados, aquellos que son su pueblo, van a venir tarde que temprano, como pasó con el apóstol Pablo. Y lo podemos ver. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo en el capítulo, aleluya, en Hechos capítulo 8, 9, vamos a Hechos capítulo 9, como vemos en el versículo 1, miremos la conversión de Pablo, a ver si Pablo pudo resistir al llamado de Dios, o aquí podemos ver esa gracia irresistible de Dios, donde Jesús atrae a todos aquellos que son suyos, a todos aquellos que le pertenecen. Así usted no quiera saber nada de Dios, porque nosotros no queríamos saber nada de Dios como Pablo. Mire lo que dice: y Saulo, respirando una amenaza sin muerte con todos los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. O sea, Pablo iba, el mismo verbo que se utiliza aquí de traer, ese que Pablo iba a arrebatarlos a la fuerza. Así mismo Dios lo que iba a hacer es verdaderamente arrebatar a Pablo por el poder soberano de él, en esa gracia irresistible, traerlo a la fuerza verdaderamente a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Eso es lo que hace esa gracia irresistible. Es el poder de Dios trayéndonos verdaderamente a la salvación y a la vida eterna, cambiando este corazón incircunciso, este corazón de piedra, en un corazón circuncidado y un corazón que verdaderamente va a ser de carne para servir a este Dios vivo. Y mire lo que dice en el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, yo no quiero nada de esto. No. Lo que dijo fue: ¿qué quieres que yo haga? El poder del Espíritu Santo le transformó tan poderosamente en ese momento. Vino el nuevo nacimiento, que le dijo a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Se rindió,
¿Quién puede rendirse? Un hombre que iba a matar cristianos, un hombre que en su corazón estaba lleno de odio, de muerte por los cristianos. ¿Cómo es que dice en ese momento, temblando y temeroso, qué quieres que yo haga? Esto es maravilloso, esto es poderoso. Cómo Dios cambia y transforma el corazón de un hombre, cómo Dios transforma el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque es la obra preciosa, es la obra soberana de Cristo, esa muerte efectiva, esa muerte eficaz que vino y transformó a Pablo en un abrir y cerrar de ojos. El Espíritu Santo nos cambia, nos transforma y nos hace nacer de nuevo para que venga el arrepentimiento. Y es tan poderoso esto que el apóstol Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo no dijo, no, es que yo no te voy a servir, es que yo no quiero hacer nada. No, ahora lo que vemos es un corazón cambiado, transformado, renovado. Ahora Pablo es regenerado y ahora su vida cambia en dirección hacia las cosas de Dios. Por eso cuando somos cambiados, cuando somos regenerados, completamente nuestras vidas verdaderamente van a querer ponerse al servicio de Dios, poner nuestra vida en todos los términos al servicio de Dios. Esta es la maravillosa obra de la gracia irresistible, del llamamiento eficaz también llamado en el corazón de los escogidos de Dios. Y es maravilloso cómo vemos la obra de Pablo, la obra gloriosa del Espíritu Santo en Pablo, mis hermanos. Y voy terminando en esta mañana. En esta mañana voy terminando en esa elección eficaz, hablando en el capítulo 14 del Espíritu Santo, esta obra eficaz en el versículo 18, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Aquí nos está hablando de la obra de Cristo, o sea, Cristo iba a morir por todos aquellos que el Padre le iba a dar. Y dice muy claramente, le dice a los discípulos y le dice también a todos aquellos que han sido escogidos, esto nos pertenece a nosotros también, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo que viene a nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo que verdaderamente nos hace amar al Padre, nos hace amar verdaderamente los mandamientos de Dios. Por eso cuando realmente el Espíritu Santo nos cambia y nos transforma nuestra rumbo, nuestra dirección, nuestra voluntad, como el apóstol Pablo, fue cambiada para servir a Dios. Asimismo, nuestra voluntad es cambiada, no para seguir pecando, no para seguir siendo esclavo del pecado, sino como el mismo apóstol Pablo lo dice, para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que desde el vientre de la madre fue escogido, desde el vientre de la madre fue escogido. En Gálatas 1:15, mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:15. Gálatas 1:15, vamos a Gálatas, mis hermanos, antes de Efesios, Gálatas 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Dios nos llama por su gracia, nos ha apartado a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso no nos va a dejar huérfanos y va a venir sobre nosotros esa obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Y para qué viene esa obra maravillosa del Espíritu Santo? Como nos lo dice en el capítulo 15, esta obra viene a nosotros para que nosotros permanezcamos en Dios. Mire, permaneced en mí, el versículo 4, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es maravilloso cómo el Espíritu Santo viene a nuestra vida en esa gracia irresistible
para santificarnos, para verdaderamente nosotros llevar fruto, para que nosotros, mis hermanos, por eso muchas personas cuando se les predica o se les habla de las doctrinas de la gracia, creen que se les está hablando de la supergracia. No, eso es una herejía, es una doctrina falsa, la supergracia, que usted puede hacer, que usted siendo cristiano, entonces como ya fue salvo, usted puede seguir pecando y hacer su vida como usted quiere. No, 1000 veces no. Cuando realmente esta bendita obra de Dios viene al corazón nuestro, nosotros ahora nos volvemos esclavos de Cristo y no del pecado, y la obra de santificación del Espíritu Santo es progresiva y vamos en esa obra que va siendo progresiva para nosotros seguir siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Es maravilloso cómo esta gracia irresistible viene a nosotros, y por eso lo podemos ver en el versículo, en el capítulo 16 también, de que esa gracia irresistible viene para que nosotros, para que el gozo de nosotros sea cumplido, como lo dice en el versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esta gracia irresistible viene para que nosotros, como hijos de Dios, ahora nosotros oremos, ahora nosotros pidamos. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos en oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Lo que debemos de pedir es que venga a tu reino. Como están en las cosas, mi hermano, lo que debemos de hacer es orar y pedir que el reino de Dios se establezca más y más en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que su voluntad sea hecha. Eso es lo que hace verdaderamente esa gracia irresistible que cambia y transforma nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios? Aquí está, en las Escrituras. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Aquí está revelado. Aquí está escrito. Solo Escritura. No es como antes yo decía, Dios me dijo, no. Dios aquí nos ha hablado. Aquí es donde debemos de venir para que tú sepas lo que Dios ha dicho y lo que Dios nos ha dejado, esta preciosa y gloriosa salvación, mis hermanos. Y aquí termino, mis hermanos, en esta mañana, el saber que esta gracia irresistible nos ha sido dada por el poder de Dios, y es donde esta gracia irresistible nos va a llevar dentro de 8 días a ver la última doctrina de la gracia en el Evangelio de Juan, que es la perseverancia de los santos. Cómo verdaderamente nosotros vamos a perseverar en la gracia, cómo nosotros vamos a perseverar en esta vida cristiana, y es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Les invito, mis hermanos, para que dentro de 8 días estemos aquí nuevamente. Y aquellos que nos escucharon, aquellos que no han venido a Cristo, el Señor les dice, vengan a mí, porque mi carga es fácil y mi yugo es ligero. Mi carga es fácil y mi yugo es ligero. Aquel que verdaderamente quiere venir a Cristo sabe y reconoce por el poder del Espíritu Santo que la vida, que el único que puede darle vida y salvación es la obra de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, querida iglesia, queridos hermanos, Dios les bendiga, y dentro de 8 días estaremos Dios mediante aquí. Oremos para terminar en esta mañana. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por todas las iglesias en el mundo entero, por todos tus hijos que han sido llamados, que han sido escogidos para esta salvación. Bendíceles, Señor, y te pedimos, Señor, que añadas a tu iglesia, Padre, los que tú has elegido. Llámalos, Dios, en tu gracia irresistible, y llámalos, Señor, a esta salvación bendita y soberana. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, tu gracia para seguir compartiendo este bendito y glorioso evangelio. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos. Dios les guarde.